punto de acuerdo por el que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca, Alimentación a atender la situación de emergencia nacional que vive el país con motivo de la llamada influencia de fiebre aviar y evite que la enfermedad se disperse a otros estados. Proponente, diputado Gerardo Sánchez García, Cruz López Aguilar, Fermín Montes Cavazos, Víctor Galicia Ávila, Humberto Cota y senador Rogelio Humberto y Adolfo Toledo Infanzón. Cuarto, asuntos generales. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. En desahogo del segundo punto del orden del día, daremos paso a las comparecencias en relación con la propuesta de nombramientos como magistrados de la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa por un nuevo periodo de 10 años en favor de los ciudadanos Rosa Angélica Nieto Samaniego, Manuel Castellanos Tortolero, Miguel Alfonso Delgado Cruz y Mario Alfonso Jaime Ruiz Hernández. En ese orden solicitamos a la abogada Rosa Angélica Nieto Samaniego pase a esta sala. Pediría a la Secretaría tuviera bien hacer lectura de la información curricular de la abogada Rosa Angélica Nieto Samaniego. Con mucho gusto. La licenciada Rosa Angélica Nieto Samaniego es licenciada en Derecho por la Universidad Juárez del Estado de Durango, con maestría en Derecho Fiscal por la Universidad Autónoma de Fresnillo, Zacatecas, así como cuenta con la especialidad en Derecho Tributario por la Universidad de Salamanca en España. En el área laboral se ha desempeñado como magistrada regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa desde 2006 en la Sala Regional del Golfo Norte en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Administradora local jurídica del Sistema de Administración Tributario en Durango, Nuevo León y Coahuila de 2002 a 2006. Directora jurídica fiscal en la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Durango de 1999 a 2001. Y subadministradora de Asistencia Social al Contribuyente, Administración Local de Asistencia al Contribuyente de Durango, de 1993 a 1998. Bienvenida, licenciada. Muchas gracias, abogada. Sea usted bienvenida. Tiene usted, dispone hasta de 5 minutos para hacer la presentación de su propuesta. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Antes que otra cosa, agradezco el tiempo que me ha permitido esta soberanía para presentarme ante ustedes y poder hacer un recuento de mis resultados como magistrada regional en la Sala del Golfo Norte, que tiene su sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Voy a hacer una breve presentación por los tiempos que estamos manejando y con respeto a todos ustedes. Básicamente, antes que otra cuestión, quisiera tocar el tema que prevalece y que hace especial a la administración, a la Sala Regional del Golfo Norte, que está en un lugar bastante complicado, sobre todo por las cuestiones de la inseguridad y las distancias, porque tenemos un total de 43 municipios, de los cuales tenemos competencia, tenemos jurisdicción en 38 de los municipios, entre los cuales se encuentran ubicados algunos en donde se encuentran las más difíciles situaciones de la inseguridad. Esto lo traigo a colación porque realmente yo quisiera resaltar que algunas de las modificaciones que se ha hecho a la ley en materia fiscal han sido de enorme conveniencia para el tribunal y en general y en especial forma lo menciono para el caso de la Sala Golfo Norte. Asimismo, quiero comentar a ustedes que la sala donde fui adscrita de 2006 hasta la fecha era una sala de nueva creación, ya que esta inició actividades en 2002. Esto también lo comento porque el personal que se tiene se ha ido especializando y ha sido motivo de que tome un tiempo, ¿verdad?, para que todas las personas que trabajamos ahí y que son sobre todo los secretarios de estudio y cuenta puedan tomar una especialización en la materia que nos compete. Porque, ¿a qué me voy a referir concretamente en esto? Básicamente
Voy a mencionar 4 puntos que considero relevantes para esta sala del Golfo Norte. Primero, pues la creación en juicio en línea, que como todos sabemos, básicamente consiste en aplicar la tecnología de la información a las cuestiones de la impartición de justicia. El juicio sumario, que también viene a abreviar y a simplificar el procedimiento en materia fiscal y administrativa. Las salas auxiliares, que tienen la función de dictar resolución en los juicios previamente instruidos en estas salas. Y por último, el boletín electrónico, que aquí me gustaría hacer una pequeña pausa. ¿Por qué el boletín electrónico? Ahorita nos vamos a ir a las diapositivas, me permiten un momento, ahorita yo les digo cuándo las vamos a pasar. ¿Por qué el boletín electrónico? Porque es una de las modificaciones que se hicieron a la ley y que nos permiten dar mayor seguridad a los justiciables para poder conocer de los acuerdos y resoluciones que dicte el tribunal sin necesidad de desplazarse a la sala. Con ello se le está dando una gran seguridad y además la posibilidad de enterarse en muy cortos plazos de los acuerdos y resoluciones recaídas a sus promociones. Esto es muy relevante porque la sociedad requiere de seguridad jurídica, pero también de una seguridad en cuanto a su persona, por las cuestiones que ya comento. Pasamos a la primera diapositiva, voy a hacer una reseña general de cómo se encuentra la ponencia. Antes de comentarles esta diapositiva, les comentaré que cuando me dieron el primer nombramiento en 2006, el 16 de agosto, me adscribieron a la ponencia 1. Sin embargo, por las necesidades propias de la sala, he estado en todas y cada una de las ponencias, en la 2, en la 3, y ahí se encuentran señalados los periodos en los que he estado. Por lo que les puedo comentar, sin temor a equivocarme, que conozco muy bien la sala. Pasamos a la segunda, por favor. La Sala Regional del Golfo Norte, de agosto de 2006 a 2012, tiene un ingreso de 5.527 asuntos y se sentenciaron 4.370, de los cuales se fueron a amparo y en revisión 2.022, que vienen a significar un 46.23%. De estos expedientes que se fueron en revisión y amparo, fueron revocados 500 expedientes, de los cuales representan un 24.73%. Pasamos a la siguiente, por favor. En el siguiente rubro, que se refiere a las notificaciones, y aquí claramente vamos a ver reflejado numéricamente las cuestiones a lo que me he referido del boletín electrónico, es un promedio de tiempo para notificar por oficio. De 2005 eran de 12 días, una sola promoción, y en 2012 se ha reducido a 2 días. Es mucha la diferencia de los tiempos necesarios para notificarse. Ahora, en las notificaciones realizadas por mes, tenemos que en 2005 eran 2.200 asuntos a notificarse al mes. Ahorita esto está a junio de 2012, tenemos 3.530 hasta lo que va del año, y por boletín electrónico tenemos 2.153, lo que hace una gran diferencia, que real y objetivamente notificaciones personales y por correo certificado se traducen únicamente a 1.377, que es muy, muy benéfico para todos los justiciables. Pasamos a la siguiente, por favor, que se refiere a las notificaciones por año. Aquí también se ve la relevancia de este dato que yo comento. Las notificaciones en el año de 2005 eran de 26.400. En 2012 tenemos 22.945 y por boletín electrónico 13.929. Esto significa que únicamente se notificaron de manera personal y por correo certificado con acuse de recibo 9.016 asuntos. Seguimos a la siguiente, por favor. En la ponencia 1, que fue la que a mí donde yo inicié y donde ahorita me encuentro actualmente, el inventario inicial teníamos 866 asuntos.
un ingreso de 96 asuntos al mes. Un promedio, ¿verdad? Porque esto cambia o varía dependiendo de la época del año. Resueltos al mes tenemos 138 y en sentencias tenemos 111, de los cuales 42 son de sumario, y la diferencia pues es en el juicio tradicional, y tenemos un inventario final de 823 asuntos. Pasamos a la siguiente, por favor. En la ponencia 1 considero que es bueno tocar el tema del juicio sumario. Tenemos un ingreso de 369 asuntos, de las cuales han sido sentenciadas 158, lo que significa un 42%. Aquí cabe señalar que, si bien es cierto, el juicio sumario viene a simplificar el procedimiento, también lo es que ello no necesariamente significa que sean asuntos fáciles. Pueden ser asuntos tan complicados en el fondo del asunto como un juicio tradicional. Lo único que sucede es que se acortan tiempos. No sé, me gustaría, por ejemplo, comentar que para la presentación de la demanda en el juicio ordinario son 45 días y en el juicio sumario 15. Estamos hablando de una diferencia de 35 días. Perdón, 25. Otra gran diferencia sería en el caso de la sentencia. En el tradicional son 45 días para que presente el proyecto y se dan 15 días para la circulación del expediente y que salga ya con las 3 firmas. Entonces serían 60 días contra 10 en el sumario. Pero sí quisiera enfatizar que ello no significa que sea menos o más importante o complicado. Seguimos a la siguiente, por favor. Aquí considero muy importante señalar que el promedio de productividad de sentencias de los secretarios en 2006 era de 20 asuntos, todos de fondo. A eso me refiero, puros asuntos de fondo. Aquí no están contemplados ni los sobreseimientos, ni los desechamientos, ni mucho menos los que se envían a las salas por cuestiones de competencia. Y actualmente tenemos un promedio de 35 asuntos. O sea, cada secretario está resolviendo 35 asuntos de fondo, algunos sumarios y algunos tradicionales. Creo que es muy claro que se refleja numéricamente los beneficios que nos ha traído esta reforma. Otra cosa que me gustaría comentar es que hay algunas cuestiones que todavía requieren de ajustes en la legislación fiscal, como lo sería el caso de que se contemplara en el juicio sumario la posibilidad de que, así como al momento de la admisión de la demanda se conoce el día o la fecha probable para el cierre de instrucción y posteriormente para dictar sentencia, también se nos pudiera dar la oportunidad de que, si se llegase a tener el expediente debidamente integrado, pudiésemos cerrar la instrucción antes de la fecha señalada en el auto admisorio de la demanda. Eso convendría muchísimo, porque muchas veces hay asuntos que se pueden resolver con tiempo, con anticipación, y sin embargo no se hace porque simple y sencillamente no tenemos una disposición que lo permita. Somos un tribunal de legalidad y debemos encontrar fundamento por donde podamos nosotros hacer algo, porque no podemos ir a hacer ni ir más allá de lo que la ley nos permite, por supuesto. El integrarme en este tribunal me ha permitido reafirmar mi plena vocación de servicio, con la finalidad primigenia de servir a toda la sociedad, respondiendo así a las necesidades de la misma y de los justiciables de una manera respetuosa y diligente. Traducir a esto con una conducta digna y eficaz en aras del beneficio de la colectividad. Es por ello que ante ustedes solicito me brinden la oportunidad de continuar desempeñándome como magistrada regional y que me permitan seguir sirviendo a mi patria y a sus ciudadanos de una manera honrosa y respetable. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrada. Le agradecemos mucho su presentación. Y bueno, pues estaremos atentos a lo que esta comisión resuelva y se lo informaremos en su oportunidad, magistrada. Muchas gracias. Gracias. Con permiso.
Solicitamos al magistrado Manuel Castellanos Tortolero se sirva pasar a esta sala. Damos la bienvenida al senador Castellanos. En este momento ha concluido la primera comparecencia. Ha sido Rosangélica. Por 5 minutos. Pido a la Secretaría de Lectura la síntesis curricular del licenciado Manuel Castellanos Tortolero. Con mucho gusto. Licenciado Manuel Castellanos Tortolero es licenciado en Derecho por la UNAM, docente en Maestría y Licenciatura Derecho Fiscal por la Universidad Popular Autónoma de Puebla, Universidad Iberoamericana y en la Universidad Autónoma de Puebla. En el desarrollo laboral ha sido magistrado de la Sala Regional desde 1984, con adscripción a la Sala Regional del Noreste, posteriormente de 1985 a 1996 en la Sala Regional del Golfo Centro y actualmente se encuentra adscrito a la Sala Regional del Centro 3 con sede en Celaya, Guanajuato. Bienvenido, señor magistrado. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene usted, licenciado Manuel Castellanos Tortolero, hasta 5 minutos para hacer su exposición. Bienvenido. Muchas gracias a todos ustedes, señores y señoras legisladoras. Es para mí un verdadero honor y una profunda satisfacción el comparecer con ustedes con motivo del nombramiento que el señor presidente hizo en mi favor, el cual fue puesto a su consideración a fin de que si ustedes lo consideraran pertinente, pudiese ser ratificado. Yo quisiera manifestarles en forma muy breve qué es lo que me lleva a seguir luchando para tener este honroso puesto de magistrado regional. Como ustedes ya lo vieron, mi trayectoria profesional dentro de la materia ha sido de cerca de 36 años, un poquito más, y en ella me he desempeñado tanto como abogado postulante, como parte integrante de la Secretaría de Hacienda a través de la Procuraduría Fiscal de la Federación, y también he tenido el privilegio de ser 18 años magistrado regional en 2 periodos distintos, de 1984 a 1996 y del 2006 a la fecha. Esta permanencia dentro del ámbito fiscal y dentro del concepto contencioso administrativo me ha permitido conocer profundamente el desarrollo del tribunal, el cual los que tenemos cierta cercanía con él nos hemos visto que se ha transformado de un simple tribunal casi únicamente con materia fiscal a un tribunal de plena jurisdicción y además, jurisdicción limitada, pero con no de simple nulidad, sino ya a través de elementos que le permitan hacer cumplir sus determinaciones, como es recurso de queja o el cumplimiento de sentencia. También este tribunal, en el cual me he permitido desarrollarme, lo he visto crecer no solo en el aspecto físico de 7 salas, un pleno, sino a un tribunal con 44 salas regionales, en las cuales existen salas regionales especializadas, auxiliares y las regionales normales. Esto me ha llevado a tener la plena convicción de que conociendo la materia y conociendo los distintos aspectos que se dan vinculados al tribunal, como son el haber sido abogado patrono, el haber sido abogado defensor de la Secretaría de Hacienda y por último, el ser juzgador dentro de esta materia, me llevan a la plena convicción, y lo puedo manifestar sin lugar a duda, que quiero seguir realizando esta función, que es mi vocación, que es lo que yo quiero ser
y quiero seguir haciendo. Si ustedes ven mis antecedentes, en 1984 se me nombró como magistrado regional por primera vez. En ese tiempo acababa de cumplir los 30 años de vida y sin embargo, no obstante esa juventud, en el informe de 1986, el doctor Armienta Calderón expresó dentro de su exposición un reconocimiento a la Sala Regional del Golfo Centro, del cual yo era parte, pero no solo ello, sino además expresó una felicitación hacia mi persona por el desarrollo que había puesto en esa función. Creo que no solo he cumplido en mis inicios, sino últimamente en el último informe cuatrimestral que presentó el visitador de la sala y que constituye uno de los elementos por los cuales el tribunal me propuso, consideró que la mejor ponencia era la del que le habla, que era la segunda ponencia de la sala regional del Centro 3. En virtud de que era la que más había sacado, era la sala que menos amparos le habían la ponencia cuyas sentencias habían sido menos controvertidas, las cuales habían sido menos impugnadas y cuyos recursos habían sido confirmadas la sentencia. Por ello, creo que tengo la experiencia necesaria para seguir siendo magistrado, tengo los conocimientos suficientes, tengo la plena convicción de seguirlo haciendo con dedicación, responsabilidad y cumpliendo con la misión que se me ha dado. Y no solo eso, sé que lo sé hacer y estoy cierto que el tribunal me lo ha reconocido. Por eso les pido a ustedes que tengan a bien considerar mis antecedentes y, de ser posible y estar dentro de sus convicciones, ratifiquen mi nombramiento. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Manuel Castellanos Tortolero, por su exposición. Estaremos pendientes de informar de lo que esta comisión resuelva sobre el particular. Y le apreciamos mucho su presencia. Muchas gracias. Con permiso. Gracias, licenciado. A continuación pedimos al licenciado Miguel Alfonso Delgado Cruz se sirva a pasar a esta sala. Continuamos con este día de comparecencias ante el seno de la tercera comisión de la permanente. Miguel Alfonso Delgado Cruz, pido a la Secretaría tenga bien hacer lectura de una síntesis curricular del licenciado Miguel Alfonso Delgado Cruz. Con mucho gusto, el licenciado Miguel Alfonso Delgado Cruz es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Coahuila, con maestría en Derecho Constitucional y Administrativo en la UNAM y doctorado en Derecho por la misma universidad. Ha sido magistrado de la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa desde agosto de 2006 en la Segunda Sala Regional de Occidente, así como director general de Consultas y Estudios Constitucionales en la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal de 2001 a 2006 y administrador local de Servicio al Contribuyente en el Servicio de Administración Tributaria del año 2000 a 2001. Muchas gracias. Licenciado Miguel Alfonso Delgado Cruz, dispone usted hasta de 5 minutos para hacer la presentación de su ponencia. Muchas gracias. Bueno, primeramente buenas tardes a todos los distinguidos integrantes de la tercera comisión de la Honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Pues
Para ser breve mi exposición y evitar repeticiones, dado que somos un grupo de magistrados que estamos sujetos al proceso de ratificación, les diría que dentro del contexto que prevé la ley orgánica de nuestro tribunal en su artículo 4, se trata de un nombramiento mixto o colegiado donde intervienen el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. En este sentido, comparezco ante esta soberanía con representantes de la Nación y representantes del Pacto Federal para someter a su consideración, más que una exposición curricular y un esquema de tipo personal, exponer un conjunto de reformas que se hacen necesarias para agilizar la instrucción de los juicios que llevamos en este tribunal. Son básicamente lagunas jurídicas que he detectado en la experiencia cotidiana como impartidor de justicia y son derivadas de las reformas que a su vez el Congreso de la Unión ha venido aprobando desde 2006, 1 de enero de 2006, que entró en vigor la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que abrogó el capítulo correspondiente del Código Fiscal de la Federación, y luego una reforma trascendental en los últimos 3 años que el Congreso de la Unión aprobó para el Tribunal, y que es en beneficio inconmensurable para los justiciables. ¿Qué viene a hacer esta reforma tan trascendente? Básicamente, el sistema de justicia en línea, que concibe el juicio en línea como una forma de acceso a la justicia a través de la utilización de herramientas tecnológicas como es la Internet, que permite que los justiciables no tengan necesidad de trasladarse hasta las salas regionales del tribunal. Segunda parte también trascendente es la reforma que tuvo nuestra ley introduciendo el juicio sumario. El juicio sumario vino a revolucionar y a multiplicar la capacidad de respuesta de nuestro tribunal. Juicios que se llevaban a cabo con una lentitud por las cargas de trabajo, por la dificultad que hay en la notificación de los proveídos a las partes, pues había asuntos que tardaban entre 3 y hasta 5 años en resolverse. Un gran porcentaje, hablamos aproximadamente del 60 al 70%, se viene a resolver de una forma sustancial con el juicio sumario, que resuelve ahora que hay una capacidad de sentenciar de nuestro tribunal de 90 a 100 días. Pero siguen persistiendo algunas cuestiones trascendentes también en la impartición de justicia. ¿Qué viene a hacer esto? Pues el juicio en línea agiliza en forma significativa la resolución de los asuntos que conoce nuestro tribunal. Pero, ¿por qué no aprovechar las herramientas tecnológicas que al día de hoy tenemos para notificar electrónicamente? Voy a referirme concretamente. ¿Por qué solamente un juicio que se lleva en la vía de la Internet es susceptible de notificarse vía electrónica? ¿Por qué no los juicios tradicionales o escritos aprovechamos la misma herramienta para notificarlos vía electrónica? Eso abatiría también en forma significativa los tiempos de respuesta del tribunal. Ahora, podría haber cuestionamientos, como cuáles. No todas las personas tienen la capacidad o la posibilidad de acceder a los medios electrónicos. Diría alguien, muy bien, entonces a las autoridades en forma obligatoria, porque cuentan con todas las herramientas informáticas para recibir esas notificaciones, lo cual agiliza, repito, en forma sustancial la impartición de justicia, y a los particulares que manifiesten su voluntad para hacerlo. ¿Qué lograríamos con ello? 1, agilizar la impartición de justicia. 2, ahorrar recursos que hoy en día los utilizamos en una forma no siempre justificada. Y me refiero a no siempre justificada porque seguimos notificando, emplazando a través de actuarios a diferentes lugares y en lugares muy distantes. O bien echamos mano del sistema postal mexicano como auxiliares en la administración de justicia para que lleven a cabo esas notificaciones. Y como estas, un conjunto de reformas que me he permitido, en respeto a su tiempo y para estar a disposición de lo que ustedes consideren, me permití elaborar un conjunto de propuestas que someto a la consideración de esta soberanía. Son 9,
y en obvio de tiempo y de la exposición les pasaría a cada uno de ustedes. Si es del interés de ustedes y así lo decía esta soberanía, con todo gusto los abordaría, si les parece. Esa es una, pero vienen muchas más. Esa es una de las propuestas de reforma. Hay otras, les voy a decir en una forma memorizada. Hay asuntos donde hay terceros perjudicados. ¿Quiénes vienen a hacer? Voy a poner un ejemplo muy típico. En una auditoría, en una visita domiciliaria, el SAT detecta omisión de ingresos y determina un crédito fiscal, pero ese crédito fiscal viene a establecer que hubo omisión en el pago de impuestos sobre la renta. Eso tiene una repercusión directa en el reparto de utilidades a los trabajadores de esa empresa. Lo principal es el crédito fiscal. A la empresa y al fisco le interesa que sea resuelto. Y sin embargo, por la notificación en ocasiones a centenas de trabajadores que incluso ya no laboran en la empresa, hacen un camino muy largo para que podamos resolver. Entonces hay una serie de propuestas muy concretas donde la experiencia práctica nos induce a esto. Otra, memorizándola para una rápida exposición. Hay casos donde la figura de las medidas cautelares, nos dice la ley, que debe de observarse lo dispuesto en los artículos 24, 25, 26 y 27. Sin embargo, la reforma de 2009 vino a modificar, de 7 de agosto de 2009 que inició la vigencia de juicio en línea y juicio sumario, viene a modificar la ley con una adición en un artículo 24 bis, es el que dice cómo se resuelve el incidente de medidas cautelares, y no está en la ley, y eso representa una dificultad para el juzgador. Otra más, somos un tribunal de plena jurisdicción, podemos hacer que nuestras determinaciones sean cumplidas por las autoridades. Sin embargo, hay una laguna jurídica en la ley. No podemos aplicar una sanción en instancia de queja cuando no es resuelta, cuando no es cumplida la sentencia. Si no se cumple la sentencia, no podemos aplicar una medida de premio consistente en una multa a la autoridad. Nada más están previstas dos hipótesis y no la principal, que es la contumacia o omisión en el cumplimiento de la sentencia. De ese tenor son las propuestas de reforma que someto a la consideración de esta soberanía. Si ustedes consideran suficiente la exposición, o sigo ampliando, como ustedes me indiquen. Le agradecemos mucho, abogado, su exposición y estaremos muy atentos a informarle lo que resuelva sobre el particular los integrantes de esta comisión. Muchas gracias. Le apreciamos mucho su presencia. A ustedes, señores. Muchas gracias. Me disculpan por las órdenes, pero me cayeron y se me quebraron. No, adelante. Gracias. Bueno, ha terminado Viva la esta Secretaría comparecencia. Técnica. Luis Hernández. Gracias. A esta comparecencia y pido a la Secretaría de Lectura una síntesis curricular. Mucho gusto. Licenciado Mario Antonio Jaime Ruiz Hernández es licenciado en Derecho por la UNAM, con especialidad en Derecho Fiscal por la misma universidad y maestría en Derecho Fiscal. Ha sido magistrado en la Sala Regional en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa 2006 a 2009 en la Sala Regional de Occidente y de 2009 a la fecha en la Segunda Sala Regional Hidalgo, México. Subprocurador Fiscal de Amparos en la Procuraduría Fiscal de la Federación de 2001 a 2005, Director General Jurídico de lo Consultivo y Contencioso en el IPAP de 1999 a 2001 y Subgerente Jurídico de Procedimientos Legales de FABAPROA y FAMEVAL en Banjico de 1997 a 1999. Bienvenido, licenciado.
Muchas gracias. Licenciado, dispone usted hasta de 5 minutos para hacer la presentación de su ponencia. Muchas gracias. Una labor poco entendida del juzgador ha sido la de contribuir en la formación del derecho, no solo a través de la creación de jurisprudencia, sino en la emisión de criterios con propuestas de reforma y adiciones a las leyes. Por ello, considero que el aprovechamiento de la experiencia que otorga la función jurisdiccional es de alta importancia en nuestro medio jurídico. A esta actividad he dedicado algunos años de mi vida profesional y estimo que mi experiencia en la Administración Pública Federal, por cierto, faltó mencionar que trabajé en el Banco de México, el Banco Central de la Nación, de 1989 a 1999. Se traduce en aportaciones útiles y eficaces para el mejor desempeño de la función jurisdiccional por las siguientes consideraciones. 1. He realizado propuestas de reformas a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que si bien es una función constitucional a cargo del Congreso de la Unión, también lo es que la facultad de iniciativa corresponde, en uno de sus supuestos, al titular del Poder Ejecutivo, y que mediante los debidos cauces institucionales puede llegar hasta el Poder Legislativo para su discusión. Todo ello con base en mi experiencia profesional de 6 años en el cargo de magistrado de sala regional. De esta forma, he advertido la necesidad de reformar y adicionar diversos artículos. Por ejemplo, propongo la creación de un nuevo artículo en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, para que se prevea la figura jurídica de la aclaración de sentencia en el juicio contencioso administrativo federal tramitado por la vía sumaria, toda vez que ya existe en la vía ordinaria. Otro caso lo es las reglas específicas para conceder las medidas cautelares en periodos vacacionales, toda vez que se encuentran limitadas a los casos urgentes, sin que los litigantes invoquen dicha urgencia, ni tampoco la prueben siquiera en forma indiciaria. Un ejemplo adicional lo es la ineficacia del deber jurídico de señalar la fecha del cierre de la instrucción desde el momento de admitir la demanda, para lo cual se hace necesario reformar el artículo 58.12 de la ley y otorgar prioridad a las formalidades esenciales del procedimiento. Un ejemplo adicional es el artículo 39 del reglamento del tribunal, en razón de que considero pudiera afectar el derecho de acceso a la justicia de los gobernados. ¿Para qué? Con fundamento en lo previsto por el artículo 1, párrafo 2 y 3 de la Constitución, las promociones que se presenten ante el tribunal por medio del sistema automatizado de recepción de promociones no se limiten solo a aquellas que correspondan al día de su vencimiento, por cuanto al plazo de su presentación. Todo lo anterior no son simples deseos, sino que constituyen temas que, si ustedes tienen a bien otorgar su voto aprobatorio, presentaré en calidad de magistrado en el próximo Congreso de Magistrados del Tribunal. 2. En el mismo sentido, estimo que la experiencia que tengo en el ámbito jurisdiccional me hace ver algunas otras normas que pueden perfeccionarse en tratándose del sistema de justicia en línea, tales como el desahogo de la prueba testimonial por medio de videoconferencia, que a la fecha solo se otorga, ¿a quién creen? A la autoridad, para lo que me encuentro elaborando el respectivo estudio jurídico que en su momento presentaré a las autoridades del tribunal, y por los cauces institucionales que llegue al Poder Ejecutivo y en su caso al Poder Legislativo, para que resuelvan lo que corresponda. 3. Finalmente, quiero señalar que esta labor es adicional a la tarea diaria de resolver los conflictos jurisdiccionales que los justiciables presentan a conocimiento del tribunal y que por supuesto generan la carga normal de trabajo a que estamos obligados y acostumbrados a desahogar
conforme a las normas jurídicas aplicables y en atención al Código de Ética de este tribunal. Por su atención, gracias. Muchas gracias, abogado Mario Alfonso Jaime Ruiz Hernández. Le agradecemos su comparecencia y estaremos atentos a informarle el resolutivo que tenga bien resolver los miembros de esta comisión. Muchas gracias. Muchas gracias. Con permiso. En desahogo del orden del día establecido y propuesto para el día de hoy, pido a la Secretaría consulte a los miembros de esta comisión si es de aprobarse el orden del día que previamente fue dado a conocer a todos ustedes. Por instrucciones de la Presidencia, es de consultar a los integrantes de esta comisión si es de aprobarse el orden del día. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo. Aprobado, señor presidente. Se aprueba el orden del día en los términos en que se dio lectura previo a la comparecencia de los abogados a la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Para desahogar los puntos que contiene esta orden del día, pido a la Secretaría de lectura a las proposiciones con punto de acuerdo que son parte de esta sesión. Con mucho gusto, señor presidente, me permito dar lectura a la propuesta de resolutivos de los puntos de acuerdo. Primero, se incorporan en dictamen conjunto, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SAGARPA a aplicar un principio precautorio presentado por los diputados Liborio Vidal Aguilar y Jorge Humberto López Portillo Basabe. Inciso B, proposición con punto de acuerdo que exhorta al Poder del Ejecutivo Federal a informar sobre el sustento que otorga diversas autorizaciones para el cultivo de 253.500 hectáreas de soya transgénica y suspendan y o revoquen en su caso dichas autorizaciones. Proponentes: diputado Víctor Castro Cosío, Maritelma Guajardo Villarreal, José Luis Jaime Correa e Israel Madrigal Ceja. Resolutivo único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión respetuosamente exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales, remite esta soberanía en un plazo que no exceda de 10 días naturales a partir de su aprobación en el Pleno de este H. Congreso de la Unión, un informe detallado que sustente de manera plena, técnica y científica las razones por las cuales emitió dictamen favorable en materia de impacto ambiental para la liberación de los permisos para el cultivo comercial de soya genéticamente modificada. Segundo, proposición con punto de acuerdo para solicitar la comparecencia del secretario de Hacienda y Crédito Público a fin de que informe por qué la deuda pública rebasa el 140% del Producto Interno Bruto. Proponentes: Maritelma Guajardo Villarreal. Resolutivo único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público remita esta soberanía en un plazo que no exceda de 10 días naturales, un informe detallado en el que se aclare el porqué de la diferencia entre los datos dados a conocer por la Secretaría y el estudio elaborado por el sector privado, Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, en materia de deuda pública, así como mencionar las medidas que se están tomando para manejar dicha deuda. Tercero, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal a incluir una partida presupuestal en el presupuesto de egresos de la Federación de 2013 para la clínica familiar de primer contacto número 5 que se encuentra en la cabecera municipal del Salto, Jalisco. Proponente: Joel González Díaz. Resolutivo. Primero, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión respetuosamente exhorta al titular del Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el fin de que se incluya en el presupuesto de egresos de la Federación de 2013 la partida presupuestal necesaria a efecto de lograr que la actual clínica familiar de primer contacto número 5, que se encuentra en la cabecera municipal del Salto, Jalisco, obtenga su ascenso a clínica hospital de apoyo. Segundo, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión respetuosamente exhorta al titular del Instituto Mexicano del Seguro Social a implementar las medidas de coordinación administrativa y financiera que sean necesarias a fin de lograr la reubicación de los servicios de salud a derechohabientes del municipio del Salto, Jalisco,
y sus 5 delegaciones en el Hospital de Apoyo de Primer Contacto número 46 de esa institución. Cuarta proyecto de resolución, proposición con punto de acuerdo por el que exhorta al Ejecutivo Federal a implementar un mecanismo financiero que permite el mejoramiento y la modernización de la infraestructura hídrica para el sector agropecuario en los distritos de riego del estado de Sinaloa. Proponente Margarita Villescusa Rojo. Resolutivo único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal para que a través de la Comisión Nacional del Agua, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y Financiera Rural, se implemente un mecanismo financiero en el estado de Sinaloa que permita el mejoramiento y la modernización de la infraestructura hídrica para el sector agropecuario en los distritos de riego, el revestimiento de canales, entubado, la implementación de sistemas de riego presurizados a nivel parcelario, la construcción de represas y bordos de abrevaderos para el ganado, así como la instalación de bombas de extracción en las riberas de los ríos para proveer de agua de riego a los sembradíos. Quinto, se incorporan los siguientes dictámenes. Inciso A, proposición con punto de acuerdo por el que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y Economía a emitir un informe en relación a la influenza aviar en México. Proponente, senadora María del Socorro García Quirós y el senador Rogelio Humberto Rueda Sánchez. Inciso B, proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a los titulares de la Secretaría de Economía y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y a la Procuraduría General del Consumidor informen sobre los alcances, impacto sanitario y económico del brote de influenza aviar registrado en el estado de Jalisco. Proponente, diputado José Ramón Martel López. Inciso C, proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a atender la situación de emergencia nacional que vive el país con motivo de la llamada influenza de fiebre aviar y evite la enfermedad se disperse a otros estados. Proponente, diputado Gerardo Sánchez, Cruz López Aguilar, Fermín Montes Cavazos, Víctor Galicia, Humberto Cota, los senadores Rogelio Rueda y Adolfo Toledo Infanzón. Resolutivo, primero, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión respetuosamente exhorta a los titulares de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de Economía, así como la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor, remitan esta soberanía en el ámbito de sus respectivas competencias en un plazo que no exceda 10 días naturales a partir de su aprobación en el Pleno de este Honorable Congreso de la Unión, un informe detallado en relación a la evolución de la influenza aviar en México, las medidas de vigilancia epidemiológica aplicadas de control y prevención en las regiones avícolas del país, el impacto que tendrá la importación del producto y el cumplimiento de los protocolos sanitarios que garanticen su inocuidad, las acciones emprendidas contra productores o comerciantes que especulen artificialmente con el precio del pollo y del huevo, así como la información que se ha proporcionado a la población para evitar compras en estas circunstancias y los impactos económicos que ha originado la enfermedad. Segundo, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión respetuosamente exhorta a la Secretaría de Economía para que de manera coordinada con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación valore la restitución de la NOM-044-Z00-1995. Es cuanto, señor presidente. Habiendo dado cumplimiento a la instrucción de esta presidencia, es de consultar si son de aprobarse los proyectos de resolutivos leídos por esta Secretaría. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo. Aprobado, señor presidente. Han sido aprobados en los términos en que se dio lectura los resolutivos de los puntos de acuerdo que forman parte del orden del día que todos ustedes tienen. A continuación, pido un receso de 5 minutos para ver un tema que está aún pendiente y en 5 minutos nos volvemos a reunir. En este momento, por instrucciones del presidente,